Buenas tardes, agradezco esta gentil invitación. Me da muchísimo gusto coincidir nuevamente con expertas en la materia del arbitraje y en esta ocasión nuevamente con la doctora Martínez Coco para conversar un poco sobre el tema del arbitraje en las contrataciones con el Estado. Como muchos de los que están presentes sabrán, tenemos aprobada ya una nueva ley de contrataciones del Estado, ley de contrataciones públicas, que es la ley 32069. La reglamentación de esta ley se encuentra en desarrollo, en manos del MEF. Analizada la nueva ley de contrataciones del Estado, creo, es una opinión bastante personal, que no soluciona los grandes problemas que atacan a los contratos con el Estado y que atacan también la democracia en nuestro país. Porque el primer elemento que causa daño en el mercado de las contrataciones públicas y por lo tanto que causa daño en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos peruanos, el primer problema, como decía, es el de la corrupción. Doctora, disculpe su audio. El host salió un anuncio Ahora, que decía que el host me había silenciado. Debe ahora haber, sí se le escucha, doctora. Sí. sí. Estaba diciendo que el primer problema, que no es el único, que ataca el mercado de las contrataciones públicas, el mercado de las compras públicas, lamentablemente es el de la corrupción. En consecuencia, es necesaria una ley que cierre tales ventanas y sobre todo que solucione algunos problemas en los que la propia ley de contrataciones del Estado es utilizada para burlar otras leyes como las tributarias. El segundo problema que tiene la ley o que tenemos en el sistema de contrataciones públicas en general es el de la falta de capacitación de los funcionarios públicos, de los logísticos. No por nada estamos hablando de cifras cercanas al 50%, hablando en presupuesto del 50% de monto presupuestado para las contrataciones del Estado, que no es utilizado, que no tiene ni siquiera un ganador de la buena pro, porque los procesos que se convocaron a fin de adjudicar un contrato, a fin de adjudicar la buena pro, sea para la compra de bienes, para la compra de servicios o para la construcción de obras, esos procesos convocados para tales fines son en casi un 50% declarados nulos o desiertos. Ciertamente, allí puede haber también un componente de corrupción, ¿no? Muchas veces, para no otorgar la buena prueba a quien no es el postor favorito, algunos funcionarios públicos prefieren declarar el proceso nulo o desierto. Estos dos grandes problemas, desde mi punto de vista, no son atacados, no son, no tienen una estrategia de solución en la nueva ley de contrataciones del Estado. Antes de pasar a hablar del tema específicamente referido al arbitraje en la ley de contrataciones del Estado, quisiera, por ejemplo, darles recordar algunas situaciones que generan no solamente la indignación de la ciudadanía, ¿no? Sino que generan efectivamente desbalance de nuestro presupuesto público, desbalance en el buen uso de los recursos que se tienen para los contratos con el Estado. Aproximadamente desde el año 2012, las contrataciones llamadas domésticamente a dedo, ¿no? Eh, eh, podían otorgarse hasta por el valor de 3 UITs. Hoy día
este tipo de contrataciones se dan hasta por un valor de 8 UITs. Y eso ha significado, como todos lo saben, un festín de consultorías cuya utilidad está en tela de juicio. Pero llama sobre todo la atención que en lo que va del año, estos contratos que pueden incluir, que incluyen algunas consultorías, estos contratos con valores menores a las 8 UITs han alcanzado los 14.000 millones de soles, solamente en el año 2024, 14.000 millones de soles. Si tenemos en cuenta que en el año 2024 se ha otorgado la buena pro, ojo, no estoy hablando de firmas de contrato, porque a veces se otorga la buena pro, pero no se llega a firmar el contrato en materia de contrataciones del Estado. Pero siendo, digamos, un poco optimistas, vamos a la cifra de las adjudicaciones de la buena pro. Durante el año se ha logrado otorgar 41.000 millones de soles en buenas pros, ¿no? Con un postor que ha recibido el título de ganador de la buena pro. Si comparamos esos 41.000 millones de soles con los 14.000 millones de soles que se gastan en esos contratos con valores inferiores a las 8 UITs, vemos que en estos contratos, que incluyen muchas cuestionables consultorías, se ha gastado hasta la fecha un valor equivalente al 34% del presupuesto que se otorgó a través de licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas. Es decir, mientras un presupuesto de 41.000 millones de soles ha tenido ganador de la buena pro, luego de pasar por las licitaciones, los concursos y todos esos procesos en donde hay competencia de postores, un valor equivalente a la tercera parte de esos 41.000 millones han sido otorgados sin ningún tipo de competencia, a dedo, como se dice de manera coloquial, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que nuestro sistema está mal estructurado. En una reunión que pude tener con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, recomendé no solamente para el buen uso, para el mejor uso de nuestros recursos públicos, sino también para mejorar la imagen del propio gobierno y hacer que la ciudadanía se sienta mucho más tranquila con el sistema, propuse que ese 8% vuelva a ser el 3% que se aplicaba hasta el año 2012, antes de la actual ley de contrataciones del Estado, bueno, que ha sufrido muchas modificaciones, pero esa propuesta no fue tomada en cuenta. Yo creo que hubiera sido bastante saludable que lo sea, ¿no? Y hay otros problemas que tienen que ver con la posibilidad de solucionar los problemas de corrupción. Actualmente, la ley de contrataciones del Estado tiene dos tipos de beneficios, ¿no? Especiales, dos privilegios legales. Uno, por ejemplo, para las empresas amazónicas y otro para las MIPES, para las micro y las pequeñas empresas. En el caso de las empresas amazónicas, en el caso de los procesos de selección convocados en la región amazónica, las empresas que tienen domicilio en la región amazónica, que tienen activos en la región amazónica y que además han contratado solamente en instituciones del Estado que se encuentran en la región amazónica, tienen la posibilidad de competir con un precio que no incluya el valor del IGB. Eso les da una ventaja legal a las empresas ubicadas en la región amazónica. Pero ¿qué sucede con esa norma que debería beneficiar solamente a las empresas, a los proveedores del Estado ubicados en la región amazónica? Pues algunos proveedores del Estado han visto la forma de utilizar ese privilegio pensado para las empresas amazónicas conformando consorcios. Consorcios
que toman una dirección de la región amazónica, aunque las empresas que conforman el consorcio no estén ubicadas en la región amazónica. Y lamentablemente, a través del acuerdo de sala plena número 3 del año 2018, respaldado por un informe de la propia SUNAT, que es el número 117 del año 2017, permiten que consorcios conformados por empresas que no están en la región amazónica, con la sola declaración de tener un domicilio en la región amazónica, ganen la buena pro con precios, lógicamente, anticompetitivos porque utilizan la exoneración del IGB para ganar a otras empresas que podrían brindar incluso un mejor servicio, pero o un mejor bien o la ejecución de una mejor obra, pero sobre todo que no burlen la ley, ¿no? Porque por allí empieza ya, digamos, un tipo de corrupción. A mí me sorprende mucho que tanto el OCE como la superintendencia encargada de la recaudación de nuestros tributos lo permita de manera expresa a través de estos documentos, el acuerdo de sala plena y el informe legal de la SUNAT que les acabo de mencionar. Yo quisiera, un momento, por favor, eh, espero no estar equivocándome con el número del informe legal, pero en todo caso, el acuerdo de sala plena que lo menciona es el 3 del año 2018 del Tribunal del OCE. Ahí está, tal vez con mayor exactitud, el número del informe legal de SUNAT que permite este tipo de burla a la ley y, obviamente, la evasión del pago de los impuestos. Y algo similar sucede con los privilegios pensados en la Ley de Contrataciones del Estado para las MIPES. En el caso de las MIPES, como yo sé que ustedes saben aún mejor que yo, tienen también privilegios en la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, a las MIPES no se les exige acreditar el 100% de la experiencia que sí se exige a otras empresas que no son MIPES. Se les permite acreditar solamente el 25% de la experiencia solicitada a las empresas que no son MIPES, a los proveedores, a los competidores que no son MIPES. Si es MIPE, basta con que presente su certificado de estar inscrito en el REMIPE para que esté facultado para acreditar solamente el 25% de la experiencia requerida a los demás y poder estar calificado para seguir participando en el concurso. Bueno, también ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas advertimos que hay grandes empresas que forman consorcios y acceden a estos beneficios pensados únicamente para las MIPES, pero ¿cómo lo burlan? Porque ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene criterios para considerar a una empresa como MIPE, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ganan contratos súper millonarios, y una vez que ganan el contrato y reciben el pago, no reparten las utilidades entre los consorciados, de tal manera que no se registran esas utilidades como ingresos de estas empresas que se hacen pasar por pequeñas, quedan en las cuentas del consorcio y de esta manera cada consorciado formalmente no recibe las utilidades de tal manera que no supera el límite de utilidades establecidos para las MIPES. Y de esta manera burlan a verdaderas MIPES. Esta situación fue expuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas como un tema puramente técnico que podía ser resuelto simplemente con algunas decisiones de fiscalización, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso primero que acabo de comentarles sobre las empresas amazónicas, lo podrán verificar en el acuerdo de sala plena número 3 del año 2018, el propio OCE dice que basta con que el consorcio presente la declaración jurada en donde dice que las empresas, que es un consorcio con domicilio en la región amazónica para que esto se tenga por cierto y que no es necesaria la fiscalización. Así lo dice y es extraño esto, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede en el Ministerio de Trabajo.
que a pesar que se conoce que estos consorcios reciben utilidades que de ser repartidas harían que sus consorciados excedan el nivel de ventas requerido para hacer MIPE, si el Ministerio de Trabajo realizara una real, eficiente fiscalización, pues estas empresas no solamente no estarían ganando los procesos de selección con este tipo de burla a la ley, sino que además estarían cumpliendo con otras obligaciones que tienen, como las laborales, ¿no? Y también con algunas tributarias. Entonces aquí falta fiscalización tanto de SUNAT como del Ministerio de Trabajo en el caso de las MIPES, pero sobre todo falta también un sinceramiento de las normas, un sinceramiento en la aplicación de la norma, en la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y una verdadera supervisión por parte del OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Yo no sé si ya me estoy pasando del tiempo, pero yo quisiera ahora referirme, tal vez tengo todavía unos 5 minutos, ¿sí? Discúlpenme, por favor. Quisiera referirme en estos momentos a un tema que tiene que ver directamente con el arbitraje y que revela, desde mi punto de vista, gran injusticia en el sistema de contrataciones del Estado. Y es la desigualdad con la que se trata al proveedor del Estado como frente a cualquier institución pública, lo cual lógicamente permite algunos abusos de parte de funcionarios públicos. La primera desigualdad, que yo creo que es innegable, tiene que ver con esta mala costumbre de las instituciones públicas de no asumir el pago de los honorarios arbitrales y de los gastos arbitrales durante todo el trámite del proceso arbitral. De tal manera que se espera hasta la emisión del laudo para que la entidad pague los honorarios y los gastos que debió pagar al inicio, y son gastos y honorarios que asume de todos modos el que casi siempre es el demandante, que es el proveedor del Estado, ¿no? Que es el privado, aquel que ya ha resultado perjudicado por la falta de pago muchas veces, aquel que ya ha resultado perjudicado porque ha tenido que se rompe allí la cadena de pagos de la que tanto habla el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas en algunas ocasiones, cuando quiere justificar algunos gastos, señala que no se puede romper la cadena de pagos, pero el mismo Estado es el que rompe la cadena de pagos cuando incumple sus obligaciones con sus proveedores, pero sobre todo yo creo que el abuso se advierte cuando no paga los gastos y los honorarios arbitrales, debiendo sustentar todo el proceso de arbitraje el proveedor perjudicado. Y contra eso no hay ninguna sanción, ¿no? Y finalmente, cuando el proveedor del Estado, que en la mayoría de veces, y yo creo que de manera justa, gana el proceso arbitral, los funcionarios públicos, en algunos casos, sin ninguna explicación, se niegan a ejecutar lo dispuesto por el laudo arbitral y es necesario iniciar un proceso judicial de ejecución del laudo. Y en otras ocasiones, a pesar que estamos ante laudos arbitrales, desde mi punto de vista, limpios, los funcionarios públicos, las entidades públicas, utilizan el camino de la anulación del laudo, utilizando el Poder Judicial para retrasar el pago que finalmente, judicialmente, también tiene que ser reconocido. Y no estoy hablando de municipios pequeños, no estoy hablando de municipios distritales, no estoy hablando de municipalidades provinciales. Estoy hablando, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, que utiliza la propia ley del arbitraje para solicitar la anulación del laudo y con la sola lectura de la demanda interpuesta, en este caso por la Contraloría General de la República, y estoy hablando de un caso de la vida real, se advierte que es una demanda caprichosamente interpuesta simplemente para retrasar el pago de lo dispuesto por el laudo.
¿no? En consecuencia, estas situaciones que afectan enormemente la vida de empresas peruanas y también de inversionistas extranjeros, no es sancionada. No hay sanción para los funcionarios que creo que ni siquiera hacen un real análisis del costo-beneficio para rechazar la posibilidad de conciliación. Quizás, y de manera también justificada, temen alguna sanción administrativa que podría ser interpuesta o iniciada. Yo hasta esa parte la comprendo. Lo que no comprendo es por qué no asumen, por qué siguen perjudicando a los proveedores del Estado que ya están perjudicados por la falta de pago y no asumen los gastos arbitrales y el pago de los honorarios, ¿no? Y hay otras injusticias dentro de la ley de contrataciones del Estado, como por ejemplo, desde mi punto de vista, el limitar la posibilidad de iniciar el arbitraje si es que han transcurrido 30 días hábiles desde que la entidad se quedó callada y no entregó dentro de su plazo la conformidad que tenía que entregar. Si el Código Civil señala que el plazo de caducidad, ¿no?, para el pago de una deuda es de 10 años, ¿por qué nuestra ley de contrataciones del Estado condena a un proveedor al que quizás un funcionario de manera ilegal no le ha entregado la conformidad o simplemente guarda silencio? ¿Por qué lo condena a tener que dirigirse al Poder Judicial luego de haber pasado tan solo 30 días antes? Bueno, yo creo que estos temas deberían ser solucionados, pero lamentablemente no han sido considerados en la nueva ley de contrataciones del Estado, y el reglamento repite estas situaciones que desde mi punto de vista favorecen nuevamente la corrupción y esos lotes de ineficiencia que hay en nuestras contrataciones públicas. Les agradezco mucho y saludo a mi maestra, la doctora Elvira Martínez Coco. La admiro desde siempre. Muchas gracias.